Buenas tardes, chicos. Hoy hablaremos sobre líquidos y electrolitos, primera parte. Recuerden suscribirse al canal. Existen dos trastornos de líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. ¿Cuáles son? Esta pregunta la contestaremos luego. Existen 5 situaciones donde el paciente quirúrgico en su evolución ocurrirán cambios en el volumen y la composición electrolítica. Puede ser en el preoperatorio ante la cirugía, durante la cirugía, o sea, transoperatorio, después de la cirugía, en el postoperatorio, si ocurre un traumatismo en el paciente o si ocurre sepsis. En estas 5 situaciones pueden ocurrir cambios en el volumen y la composición electrolítica. Aprenderemos 4 aspectos. 1. Cómo se distribuyen los líquidos corporales, cuántos compartimentos de líquidos hay en el organismo, composición química de los compartimentos, calcular la presión osmótica y osmolaridad de los líquidos intravenosos. Respecto a la pregunta que habíamos dejado, existen dos trastornos de líquido electrolítico en el paciente quirúrgico. Son los cambios en el volumen y los cambios en la composición. Los cambios en el volumen, estamos hablando de que puede haber hipovolemia, puede estar bajo el volumen intravascular, o puede haber hipervolemia, puede estar alto el volumen intravascular o intersticial. En los cambios de composición, que es el aspecto químico, tenemos hipernatremia, hipercalcemia, hiperfosfatemia o hipopotasemia. Contestada al interrogante. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo se distribuyen los líquidos corporales? Estos se distribuyen en un 50 a un 60% en el organismo. Si tenemos un paciente masculino de 70 kilos, tenemos que este está constituido, multiplicamos 70 por 60%, 42 litros corresponde de su peso corporal a agua. Recordemos que el músculo y los órganos sólidos acumulan más agua que la grasa y el hueso. Entonces, en un paciente masculino joven, el agua va a ser equivalente a un 60%. En las mujeres va a ser igual a un 50% debido a que las mujeres tienen más tejido adiposo y menos masa muscular. ¿A dónde están distribuidos este porcentaje? De este 60%, un 5% se encuentra distribuido en el plasma. Si lo multiplicamos 70 por 5%, 3.500 ml. Un 15% en el intersticio, 70 por 15%, 10.500 ml. Y un 40% del volumen intracelular. Si sumamos, que equivale a 28.000 ml. Si sumamos estas variables en el varón de 70 kilos, tenemos un total de 42 litros, que es lo que teníamos. El segundo aspecto a comprender es cuántos compartimentos en el líquido hay en el organismo. Existen dos compartimentos. Tenemos un tejido en donde se encuentran las células con sus núcleos, y lo que está afuera de la célula es el intersticio. Adentro de la célula, el espacio intracelular, y el que está fuera de la célula es el espacio extracelular. En un paciente lo observamos de la siguiente manera. El plasma, que constituye un 5%, es espacio extracelular. Como sabemos, el plasma es donde los elementos formes como los eritrocitos, plaquetas y leucocitos se encuentran en un ambiente líquido. Ese ambiente líquido en donde navegan es el plasma, que corresponde a un 5%. El intersticio es un 15%. Tenemos una célula, lo que está fuera de la célula es el intersticio. Y tenemos el volumen intracelular, que es el 40%, que es lo que está adentro de la célula. Como vemos, en el plasma y el intersticio, que equivalen al líquido extracelular, corresponde a un tercio. 5 más 15, 20%. Un tercio del porcentaje, porque son 60%. Y el volumen intracelular, los otros 2 tercios, 40%. Respecto al tercer aspecto a aprender, composición química de los compartimentos. Los compartimentos, que como ya aprendimos, son 3, el plasma y el intersticio, que son volumen extracelular,
y el líquido intracelular está dividido entre cationes y aniones. Los cationes tienen carga positiva y los aniones carga negativa. El principal catión a nivel extracelular es el sodio con 142 miliequivalentes y 144 en el intersticio. Y el principal aniones que tienen carga negativa es el cloruro y el bicarbonato. En el líquido intracelular el principal catión es el potasio. Y los principales aniones son los fosfatos y las proteínas, que tienen carga negativa. Como sabemos, la estabilidad entre cationes y aniones está dada por la bomba sodio-potasio a nivel de la membrana celular, mientras que el agua difunde ella sola. La principal diferencia respecto a cationes y aniones, respecto a los aniones se encuentra en las proteínas, encontrando una mayor cantidad de proteína a nivel del plasma más que el intersticio. El cuarto aspecto a aprender, calcular la presión osmótica y la molaridad de los líquidos intravenosos. ¿Cómo calculamos la presión osmótica? Tenemos la fórmula osmolaridad sérica, se calcula 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8. Estas son las moléculas que son de importancia osmóticamente activa. El sodio, la glucosa y la urea. Como sabemos, el agua difunde a través de la membrana una fuerza que se llama ósmosis. Mientras que el agua no es una partícula osmóticamente activa, sino que ella se distribuye en los compartimentos casi de igual manera, las moléculas que sí son osmóticamente activas, como el sodio, la glucosa y el BUN, van a determinar por su arrastre de líquido la composición de agua. En un paciente masculino de 30 años, con un sodio de 155, glucosa en 90 y BUN en 7, sustituyendo estas variables en esta fórmula, obtenemos lo siguiente: 2 veces el sodio, 2 por 155 más 90 de glucosa, entre 18 más 7 entre 2.8 va a ser igual a 310 más 5 más 2.5 igual a 317. Como podemos observar, es un estado hiperosmolar. ¿Por qué hiperosmolar? Porque la osmolaridad normal del plasma va entre 290 y 310 y tenemos 317.5, o sea, está en un estado de hiperosmolaridad. ¿Qué líquidos tenemos para corregir esta osmolaridad? La dextrosa al 5%, que si ven tiene una osmolaridad de 253, el Harman 273 y el solución salina 308. Si tenemos un estado de hiperosmolaridad, utilizamos una solución hipoosmolar, como es la dextrosa. Y hay una fórmula también para calcular cuánto de dextrosa disminuye el sodio. Recordemos que no podemos disminuir más de 10 miliequivalentes de sodio en 24 horas. Después la aprenderemos en la segunda parte. Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal.